honor en el matinal que te sirve a Gino Lorenzini, ingeniero comercial, además de Felices, fundador de Felices y Forrados, que nos va a decir gracias, Gino, por acompañarnos. Este ciclo de economía, Gino, vamos a conversar con la gente. Hay muchas dudas con respecto a la jubilación. Hemos hablado tantas veces de un sistema que está en entredicho, pero ¿con cuánto dinero voy a jubilar? Y la primera pregunta es ¿cuánto hay que juntar, de alguna manera, durante mis años laborales para tener una jubilación digna? Y hablo del promedio. A ver, aproximadamente por cada 20 millones de pesos que tú ahorras, te vas a jubilar con 100.000 pesos. Entonces, si tú te quieres jubilar con 500.000 pesos, vas a tener que ahorrar 100 millones de pesos. Esas son las cifras... Durante los años de trabajo. Durante los años de trabajo. ¿Y para eso cuánto tendría que ganar aproximadamente? A ver, aproximadamente si tú ganas 1 millón de pesos, te vas a jubilar con 500.000 pesos. Si es que trabajas durante 40 años sin desempleo, es decir, en el óptimo del óptimo, que a ver, partamos de la cifra macro. 6 de cada 10 chilenos nos estamos jubilando con 150.000 pesos. Y solo 1 de cada 10 está jubilándose con la promesa que era un 70% de su último sueldo, es decir, como 500.000 pesos en promedio. O sea, esa promesa del 70% cuando se crearon las FP, digamos, no se cumple. Pero ¿qué hacer? ¿Hay alguna estrategia, Gino, que tú nos puedas enseñar y a la gente que gana poco, pero que quiere tener una jubilación relativamente digna para tratar de incrementar esa jubilación una vez que me retiro, digamos, y dejo de trabajar? Por supuesto. Mira, acá la clave es recuperar la cultura del ahorro. ¿Por qué? Porque tú con solo 10.000 pesos mensuales... A ver, ¿ya? En APB... Con 10.000 pesos mensuales. Con 10.000 pesos mensuales, en APB, durante 40 años, ¿tú qué vas a conseguir? Que vas a juntar un fondo mayor a 100 millones de pesos. ¿Por qué? ¿Durante cuánto tiempo? 40 años. 40 años. Pero sostenido, es decir, todos los meses descontar. Sin lagunas. Sin laguna. Entonces, tú lo que haces, pides descuento por planilla de 10.000 pesos mensuales. ¿Qué es lo que hace estos 10.000 pesos mensuales? El Estado te bonifica inmediatamente 1.500 pesos mensuales, que es un 15%. Y adicionalmente la AFP te puede dar, con una estrategia tradicional, un 5%, es decir, tú vas a conseguir 500 pesos adicionales más o menos en un año plazo. Entonces, con todo este flujo, si tú eres constante en tu ahorro, puedes superar los 100 millones de pesos en 40 años. Esa es como la meta, y por lo tanto también esto sirve para los hijos. Si nace tu hijo y tú le depositas 10.000 pesos mensuales en APB, tú también puedes conseguir que tenga estos mismos resultados y pasar los 100 millones de pesos. Ya que mencionas el APB, esto es un ahorro voluntario, ¿cierto? Exactamente. Yo puedo estar además en una AFP y además en la APB. Ahora, ¿la APB yo puedo retirar la plata? Sí, esa es una excelente pregunta. ¿Qué es lo que pasa? Que el APB, lo que tú vas juntando mes a mes, que lo que sucede que, imaginémonos una persona que ya lleva 10 años trabajando y juntó 10 millones de pesos. 10 millones. Cuando tiene estos 10 millones ya ahorrados, imagínate que se quedó desempleado, o se quiso dar un año sabático, o el motivo que sea. ¿Ya? ¿Qué es lo que pasa? Si tú sacas menos de 500.000 pesos mensuales, el Estado te va a retener este 15% que te dio. Te lo retiene, pero al año siguiente te lo va a devolver. Entonces es una excelente medida de ahorro y es un excelente seguro de desempleo, o también un fondo de emprendimiento, porque cuando tú estás desempleado necesitas generar ingresos y por lo menos con esto puedes retirar 500.000 pesos mensuales para sobrevivir. Jimmy, si tengo plata en el APB y me muero, ¿esa plata queda para mi marido, para mis hijos? Efectivamente, uno en la misma AFP hay un formulario que tú dejas a quién le quieres dejar, porque puede incluso hacer variar un poco lo que tú dejas en herencia. Entonces, en la APB tú eres el dueño y hay que explicarlo un poco en contexto. En la AFP hay principalmente 3 cuentas. La cuenta obligatoria, que nos descuentan el 10% todos los meses. Después está esta APB, su cuenta opcional, que el Estado la bonifica con un 15%, y después está la cuenta 2, que es como una cuenta de ahorro. En vez de tener la plata en el banco, la puedo tener en la AFP sacando la misma rentabilidad. Sí, el tema de la jubilación, de con cuánto me voy a jubilar en este país, la verdad que da vergüenza. Y ahí en imágenes tenemos una gráfica, digamos, con distintos ejemplos que habla de la desigualdad, digamos, y lo vergonzoso que puede llegar a ser el sistema, según lo que usted puso, lo que ahorró y con cuánto se va a jubilar. Caso de hombres y mujeres, Álvaro, vamos a conversar de eso, ¿ah? A la vuelta esta pequeña pausa comercial, esta injusticia que hay en las AFP. Ya volvemos al pan de Messi. Bien, antes de irnos a la pausa mostramos una gráfica, estamos con Gino Lorenzini,
que nos va a explicar un poco con cuánto podemos jubilar. Ahí tenemos algunos sueldos posibles y la verdad es que resulta indignante, vergonzoso, impresentable la jubilación que uno podría llegar a sacar. Porque ahí dice, por ejemplo, Gino, tú nos vas comentando, si una persona gana 193.000 pesos líquidos al mes, Claro. ¿cierto? Ahorra al mes su porcentaje de 24 lucas y se jubila de ganar 193.000 pesos ahorrando toda la vida, finalmente se va a jubilar con 92.000 pesos. Suena vergonzoso, suena indignante, suena injusto, que nos están faltando a la promesa, suena injusto. A ver, acá hay que ser bien ecuánime. El sistema de AFP funcionó perfecto las 2 primeras décadas. ¿Cuándo se genera el problema? Cuando se crean los multifondos, te vendieron el concepto de la libertad de elegir tu nivel de riesgo, pero no te dijeron de que podías perder. Entonces, el año 2008, los chilenos perdimos un menos 40%. Pero Gino, ¿qué quiere decir eso? Pero mira, un segundito, mientras pones eso, no sé si Álvaro vamos a repetir la gráfica. Porque mira, por ejemplo, yo te di el ejemplo, digamos, 193 lucas, ¿cierto? Que sueldo mínimo, ahora va a subir, pero sueldo mínimo. 500.000 pesos, una persona que gana, ¿qué es ese sueldo promedio? No sé. Jubila con menos de la mitad. Sí. ¿Ah? Jubila con un tercio. Más o menos, así está entre la mitad y un tercio. Porque eso es que trabajaste toda tu vida y ahorraste toda tu vida. Y la realidad de los chilenos es que de 40 años solo ahorran 21 años. Entonces, de verdad, las cifras reales pueden ser incluso menores. Es una persona que apenas puede vivir para toda su familia, con remedios, con salud. Porque cuando uno va creciendo en salud, ¿cierto? Va siendo mayor, tiene más gastos en remedios, qué sé yo. Con 300, 400, 500 lucas, ¿qué hace después? Porque nadie le da trabajo a los 60, 65 años. ¿Qué hace con 144.000 pesos? Es muy difícil. Y acá hay que, como te digo, hay que ser... A ver, es muy complicado si 6 de cada 10 chilenos se están jubilando con menos de 150.000 pesos sobrevivir. Y en especial, tu jubilación va bajando año tras año y tus gastos van aumentando. A medida que tienes más edad, tienes más gasto en remedio y todo. Entonces, muy complicada la situación. Gino, tú dijiste recién, porque en el fondo la AFP administra esta plata de uno que va a guardar para cuando deje de trabajar. Y dijiste que los chilenos en el año 2008 perdimos un 40%. Sí. ¿Por qué perdimos eso? Porque antes habían 2 mecanismos que nos protegían. Había un fondo de reserva fluctuación. Y ese fondo lo eliminaron legalmente en marzo del 2008 y la crisis fue en septiembre. Entonces nos hicieron un pequeño detallito que muy poca gente entiende y finalmente perdimos ese porcentaje porque las AFP dejan de protegernos. Entonces, mientras nosotros perdimos 19.000 millones de dólares, que fue la pérdida que tuvimos en el 2008, 19.000 millones de dólares, las AFP apenas perdieron 10 millones de dólares. Y una cosa, y eso es otras cosas del sistema, que usas nuestra plata, y las comisiones se mantienen igual, aunque la rentabilidad sea negativa, lo que suena ya la injusticia, sí. Le acabóse total. Mira, ahí en la wincha dice 193.000 pesos, si yo gano me jubilo con 92.000 pesos. ¿Qué puede hacer una familia, una persona que se jubila con 92.000 pesos y que ha ahorrado toda la vida para incrementar esa jubilación? ¿Hay alguna manera? ¿Alguna estrategia? La estrategia es el APB y ahorrar 10.000 pesos mensuales. Hoy, esa es la estrategia que puede tomar la decisión la persona, primero. Y lo segundo, puedes seguir empresas como Feliz y Forrado u otra empresa que te sugerimos cambiarte entre los distintos multifondos y refugiarte cuando vienen periodos de pérdida para que no te pase un menos 40%, porque crisis van a haber cada día, va a haber una crisis importante. Y si en esa crisis tú estás en el fondo A, vas a volver a perder el 40% de tu fondo. Es decir, esa persona, imagínate que llegó a 100 millones de pesos y de un mes para otro, es decir, en un par de meses, bajó a 60 millones, perdió 40 millones de pesos. Ese es el drama. Y por eso las jubilaciones son tan bajas y hay que mejorar el sistema. Una persona que ya lleva 20 años trabajando y te escucha ahora que dice que tiene que ahorrar 10.000 pesos en APB, ¿le conviene de todas maneras? Por supuesto, porque el APB, como está bonificado por el Estado de Chile, con este 15% adicional, va a obtener una rentabilidad de un 20% anual. Y esa rentabilidad va a hacer que en el largo plazo pueda conseguir los 100 millones de pesos adicionales a lo que podría ahorrar bajo el sistema tradicional. Gino, por lo que tú estás hablando, entiendo que uno tiene que ser activo y uno tiene que estar preocupado porque muchas veces las AFP no se preocupan de avisarte o de asesorarte en qué fondo te conviene más estar. Y hay como una confusión, siento yo, porque uno escucha gente que dice, no, hoy día hay que cambiarse del fondo A al fondo C. Y hoy día, ¿cómo se hace eso y cómo uno accede a esa información? ¿Cómo me asesoro? Mira, lo importante es que
si tú te inscribes en una página como Felices y Forrados, primero hay un plan gratuito para que la gente pruebe si se cambia o no se cambia y que tenga la libertad 3 meses de probar. Es decir, nosotros no queremos que la gente se sume porque sí, primero que todo. Y tienes muchos videos que tienes que aprender, porque esto es como andar en bicicleta. Primero tú tienes que pedir tu clave web y tu clave de seguridad a tu AFP. Sin eso, tú estás con los grilletes, pero cuando tú pides esas 2 claves pasas a tener la libertad y tú le das la orden a la AFP, refúgiame en el fondo E. Y lo tienen que hacer automáticamente. Y ellos te tienen que obedecer. Oye, tenemos la llamada de alguien, entiendo que está indignada también con este tema. Alejandra de San Bernardo, buenos días. Buenos días. Cuéntanos, Alejandra, ¿qué pasó? Mira, lo que pasa es que mi esposo, nunca él, como te dijera, él nunca ha hecho ni un trámite como para jubilarse. Y yo estoy preocupada porque siempre estoy ahí que le estoy diciendo, pero él nunca se ha jubilado y tiene 40 años. O sea, nunca ha cotizado. Él nunca ha juntado plata, claro, él nunca ha cotizado nada. ¿Y él es empleado de alguna empresa? No, él es... ¿Independiente? Solo, independiente. ¿Y qué edad tiene, dijiste, Alejandra? Va a cumplir 40 el 5 de septiembre. Bueno, ¿Eso es responsabilidad de cada uno si no eres empleado? Efectivamente, pero a partir del 2015 el Estado va a obligar a todas las personas que ganan boleta de honorario a descontarle el 10% de ahorro por obligación. Entonces, a partir del 2015, personas como él, que solo hacen boleta de honorario, le van a obligar a ahorrar un 10% de la boleta de honorario. Entonces, ese tema claramente que es una situación lamentable, Alejandra. Tienes que tener cultura del ahorro, a lo menos crea un ahorro pequeño en tu cuenta obligatoria y después deposita en tu APB, porque eso va a ser mucho más rentable que la cuenta obligatoria, por este beneficio del 15% que te da el Estado. Entonces, tienes que tomar conciencia hoy para poder cambiar tu situación a futuro. Oye, Gino, ya que llama Alejandra en nombre de su esposo, de su pareja, pero hablemos de las mujeres, porque para las mujeres todavía es mucho más difícil, digamos, este tema. Digamos, se produce también una injusticia, digámoslo, el tema de la edad de jubilación y el tema del ahorro. Las mujeres jubilamos a los 60 años, ¿cierto? Te jubilas 5 años antes. Y eso tiene ciertas consecuencias, porque si el hombre se jubila con un tercio de su sueldo... A los 65 años. Claro, es decir, de 600.000 pesos un hombre se jubila con 200.000. Pero la mujer, lamentablemente, se jubila con un cuarto de su sueldo. Es decir, esa misma mujer que ganaba 600.000 se jubila con 150.000. ¿Pero por qué razón? ¿Cómo se produce esa diferencia? No solo en la edad de jubilación, sino que además... Hay varios factores. Obviamente que la mujer, como trabaja 5 años menos, se jubila antes, ahorra menos años. Si se jubilaran a los 65 años, sería una tasa similar. La mujer adicionalmente vive mucho más y finalmente, lo más relevante, la mujer se dedica a ser madre y se toma un par de años sabáticos y en ese tiempo no ahorra. Entonces, por dedicarse a cuidar a los hijos, finalmente paga en la jubilación, y eso hay algo que hay que cambiarle al sistema y beneficiar a las mujeres e incentivar que tengan en año de elección está, Álvaro, en año de elección está muy discutido también ese tema y con mucha justicia, digamos, porque parece que las mujeres finalmente, claro, tenemos preguntas desde Álvaro, la calle, estamos en Maipú con preguntas para Gino Lorenzini. Exactamente, estamos con Don Milton desde la plaza de Maipú. Don Milton, usted tiene una pregunta para Gino Lorenzini. Señor Lorenzini, mi pregunta es la siguiente. Mire, durante 7 años yo trabajé en forma independiente y por lo tanto no puse, bueno, no por lo tanto, sino que más bien por descuido, no coticé. Entonces, naturalmente, cuando tenga el tiempo, la edad para jubilar, sé que mi pensión va a ser menor, diríamos, a la que podría recibir al haber cotizado en forma normal. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál sería la recomendación más apropiada para que yo pueda tener una jubilación, diríamos, acorde, diríamos, a mis necesidades? Que pueda Pensando estos 7 años donde no cotizó. Exactamente. ¿Ah? Esa sería mi consulta, señor Lorenzini. Oye, así que vamos a responderla. Sí, señor, vamos a responderla acá con Gino. Y además, Gino, si tienes más consultas desde Maipú en directo o no desde la calle. Gino, una buena consulta la señora. Excelente. A ver, tiene 2 caminos. Uno es empezar con el APB, porque, insisto, el APB, como tiene este bono del Estado, es mucho más rentable. Entonces, como tiene 7 años perdidos, tiene que recuperarse y tiene que ahorrar, ojalá, que en vez de 10.000, 20.000 pesos mensuales. El otro camino es que si justo le llega un bono, siempre hay un golpe de suerte, si deposita 1 millón de pesos de golpe en el APB, va a tener el mismo efecto de recuperar esos años perdidos. Oye, Gino, quería preguntarte otra cosa también que le puede servir al resto de la gente. Si yo tú hablabas de poner 10 luquitas todos los meses en el APB. Si yo el próximo año puedo poner 1 luca y el siguiente a lo mejor no puedo poner nada, ¿da lo mismo
que uno va viendo ahí, decide uno cuánto pone. Vamos a tener estable. A ver, lo más importante es la estabilidad. Es decir, hay que ser riguroso con los 10.000 pesos mensuales. Porque eso es lo que nos pasó a los chilenos. De verdad, trabajamos 40 años, pero solo ahorramos 21 años. Porque muchas veces no te imponen lo que corresponde. Es decir, el sistema está muy maleado. Y si tú obviamente ahorras 20 años, no puedes esperar vivir 40 años con jubilaciones. Sí, al final esto tiene una lógica. Hay Gino, jubilaciones pactadas, digamos, o hay gente que dice, mira, yo me preparo para sacar tanta plata al mes, incluso de la AFP, ¿yo puedo retirar antes de jubilar la plata? Por supuesto. ¿Sí? Es decir, era lo que explicaba, que si tú en tu APB juntaste un fondo de 20 millones de pesos, pero retiras menos de 500.000 pesos mensuales, tú puedes retirar absolutamente todo tu fondo, mensualmente con esas cifras. Ahora, si quieres retirarlo todo, el Estado te va a retener ese 15% que te había dado antes. Sí, ahora tú hablabas y seguramente, Álvaro, tenemos más consultas, pero tú hablabas del fondo A, que es más riesgoso, Sí. versus, ¿qué tiene que ver con la edad? ¿Tiene que ver con cuánto gano? Digamos, ¿dónde pongo los huevos? Digamos, ¿qué canasta? Tiene que ver con la edad a nivel general, pero también tiene que ver con el riesgo global. Es decir, ¿Cómo está el mundo? ¿cómo está el mundo? Obviamente que en el 2008 tú podías ser joven o estar con 50, 55 años, pero todos perdieron los del fondo A un menos 40%. Entonces, en esos eventos de riesgo sistémico te conviene refugiarte en el fondo E, que es vender la plata del extranjero, traerla a Chile a bono del Estado, mucho más conservador, y ahí como máximo tú podrías llegar a perder un 5%, que es distinto perder un 5% de tu esfuerzo. Pero te voy a hacer una pregunta. Por ejemplo, no hablando del mundo, hablando acá y la gente está mirando y dice, a ver, yo estoy en el E, yo quiero quizás arriesgarme un poco más. Año de elecciones. ¿Es un año para ser más conservador en cuanto a esta plata, digamos? A ver, es que... Hoy día, ¿en qué fondo me conviene estar, por ejemplo? Es una pregunta bien delicada porque nosotros hicimos un cambio de fondo hace un par de días atrás. Y por respeto a nuestros usuarios, que son más de 100.000, no puedo revelar públicamente en qué fondo estamos. Pero sí recomiendo que aunque sea, ingresen, se inscriban en el plan gratuito y van a poder saber en qué fondo estamos refugiados. Pero tanto movimiento tiene esto de los fondos como que Pero uno yo tiene... leí la recomendación de usted. Sí. La puedo decir yo, ¿no? Bueno, tiene la libertad, mira, o sea, acá hay que ser responsable. Digamos que hay que refugiarse. Digamos que hay que refugiarse. Más conservador. Hay que ser conservador. En el E. Digamos que las recomendaciones que ustedes hacen, está bien, déjame decir lo mismo, que yo lo sigo, entonces en el fondo más conservador. ¿Y eso puede cambiar de la noche a la mañana? Efectivamente. El tema es que hoy en día en Estados Unidos hay ciertas complicaciones porque está aumentando la tasa de interés, entonces está saliendo toda la plata de las bolsas hacia renta fija y por eso podría caer mucho más la bolsa de Estados Unidos, donde 1/3 de los fondos están invertidos, del fondo A está invertido en Estados Unidos. Entonces, por eso hoy en día hay un riesgo potencial y hay que estar refugiado. Gino, pero si uno no tiene un asesor como tú y tu empresa, ¿la AFP debería informarme a mí? ¿Cómo a ver, me entero las yo? AFP por ley no te pueden dar sugerencias de cambio de fondo, lo cual puede ser un absurdo y que debería mejorarse. Pero la AFP sí puede, en el mismo fondo A, bajar su nivel de riesgo. Ellos podrían, en vez de tener un 80% invertido en acciones, podrían bajar un 40%. Y es ahí donde viene toda esta discusión más política, que lo que nosotros invitamos a las personas es a que nos unamos. Nosotros hicimos una página web que se llama el desafiofelicesyforrados.cl con 8 propuestas concretas a todos los candidatos presidenciales. ¿Sabes lo que pasa? Que da la impresión que las AFP nunca pierden. Puede que ganen menos, digamos, pero nunca pierden. Y en cambio uno sí es el que pierde, porque la comisión que te cobran, yo insisto con eso, es la misma, sea rentabilidad positiva o sea rentabilidad negativa. Tu plata, que ellos distribuyen en el parte del mundo, Chile, si le va mal, la comisión que te cobran es la misma. Si le va bien, es la misma. Por lo tanto, ellos nunca pierden, el que pierde es uno. Por eso, es que la primera propuesta del desafío Felices y Forrados, devolver el riesgo de pérdidas a la AFP, que es un tema técnico, devolver los artículos 37 al 40 del PL 3500. Expliquémosle lo de la comisión a la gente, ¿qué significa? Porque yo digo comisión, quizás hay alguien que no tiene, que te cobran una comisión, pero exactamente, a ver, de lo que tú ahorras, entre un 10 y un 20% tú pagas de comisión a la AFP. Por administrarte tu plata. Por administrarte tu plata. De lo que tú estás ahorrando, es decir, si tú ahorras, no sé, 30.000 pesos, 3.000 pesos tú estás pagando de comisión. Y el resto es tu ahorro. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Cuando vienen estos periodos de caída, en junio pasado perdimos un 4%, solo en un mes. Entonces, ahí es donde la gente se indigna porque dice, ¿por qué yo pierdo y la AFP igual le tengo que pagar? Claro. Y ahí también, la propuesta número 2 son comisiones variables que no importa si la AFP le va bien, a nosotros nos va bien, ambos ganamos.
pero si le va mal, ojalá que también Gino, pierda. mira, mucha gente pregunta lo siguiente: ¿a qué edad debo cambiarme a un fondo menos riesgoso? ¿Me lo puede responder a la vuelta de esta pequeña pausa comercial? Ya seguimos. Buenísima, buenísima. Estamos hablando del soldi, del dinero. Sí, y Mauricio, director, no está mal, le hace preguntas porque son las dudas que tenemos todos. Préstame un micrófono porque Mauricio también es un hombre muy preocupado. Sí, que yo, dejamos ¿verdad? una pregunta planteada. El ejemplo de tú llamas, pero tenés micrófono, Osvaldo. Mauricio siempre anda pendiente de qué fondo tiene que tener A su mí plata. me llama la atención lo primero que dijo, que es que a un hijo tú le puedes abrir una APB o un fondo de pensiones desde que nace. Desde que nace. A ver, el paso es el siguiente, porque se llama cuenta hijo feliz. Es el concepto que nosotros hicimos. Tú buscas en YouTube cuenta hijo feliz y explicamos el paso a paso. ¿Cómo se hace? Tú abres en la AFP una cuenta de ahorro voluntaria y como esa te cobran mucho, después a tu mismo hijo le abres una cuenta 2 y ahí tú le puedes depositar mensualmente y sacar la misma rentabilidad de cambiarse de fondo. ¿Qué es lo importante? Una de las propuestas de Felices y Forrados es que el Estado deposite 1 millón de pesos por hijo nacido. Con eso, ¿qué conseguiríamos? Que en 40 años vamos a incluso eliminar la pobreza porque podría pasar los 100 millones de pesos. Es un tema no menor. Imagínate que con solo 1 millón de pesos el Estado, hoy, en 40 años más se solucionó el problema de las jubilaciones y se solucionó el problema de la pobreza. Ahora, yo quiero hacer la siguiente pregunta para cuando volvamos de noticias, y vamos a noticias al tiro. ¿Por qué las AFP no te avisan cuando viene una debacle en las bolsas a nivel mundial, y ellos lo saben como economistas, no te avisan que te cambies de fondo? Por ejemplo, si estás en el fondo A, cambiaste al fondo E. ¿Ok? Después de noticias. Vamos a conversar de eso y además de con cuánto puedo hacer mi jubilación un poco más digna cuando es muy injusto. Y hablamos de las mujeres. ¿Por qué es tan injusto para ellas? No. Mi pregunta era que son administradoras de fondos de pensiones, las AFP. Y no te avisan lo que saben. Espera. Si yo vivo en un condominio y mi casa, la ventana se queda abierta, el administrador me dice: don Mauricio, se le quedó la ventana abierta, ciérrela porque puede entrar un ladrón. Y siempre te están advirtiendo los administradores. Acá, si es una administradora de fondos de pensiones y tú tienes una edad, ya incluso lo podríamos, pero da lo mismo eso, y estás en el fondo A, que es el más riesgoso, porque las bolsas están subiendo, pero yo no soy economista. ¿Por qué no te avisan si ellos son administradores y manejan de que debes cambiarte a un fondo menos riesgoso? Ese es el tema. Si son administradores, esa es su esencia. Dos problemas. Uno, un problema de incentivos. Si es que ellos pagaran de su bolsillo cada vez que uno pierde, claramente cambiarían su estrategia y te avisarían. Primer concepto. Segundo concepto, porque tienen conflictos de interés. ¿Cuál es el mejor ejemplo? Caso La Polar. No sé si se acuerdan que La Polar antes valía 3.000 pesos y se derrumbó, hoy en día vale con suerte 100 pesos. Es decir, se derrumbó La Polar. Pero ellos, en vez de vender antes de que cayera y que todos sabían que iba a caer, ellos siguieron comprando incluso después de que se empezó a derrumbar. Entonces, eso demuestra los conflictos de interés. ¿Por qué el conflicto de interés? Porque yo me financio con la plata de los trabajadores a un 4% anual y ellos le sacan un 50% anual a través de las empresas. Y lo que te digo yo, y no corren ningún riesgo porque la comisión sigue siendo la misma. Exactamente. Tengo una llamada telefónica a propósito de lo que dice Mauricio. ¿En qué, perdona, cortito Gino, en qué invierten la plata las AFP normalmente en nuestro país? A ver, la plata de la AFP está invertida en más de 6.000 empresas a nivel global. Le invierte principalmente en todo el IPSA, le invierte exactamente en la bolsa americana, en China, en Tailandia, Rusia. Es decir, está diversificado a nivel global. La plata de todos los chilenos. La plata de todos los chilenos. La que está en el fondo A. Pero la que está en el fondo E es un 95% plata renta fija en bonos del Estado de Chile. Entonces, esa renta fija no va a tener una rentabilidad estable de un 4% anual, pero no va a tener pérdida. Tengo una llamada, Lucy desde Peñalolén. Lucy, buenos días. Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cuál es tu consulta? Mi consulta es que mi tío está desahuciado y le dijeron que tenía que jubilarse por invalidez. Pero a mi tía en la FP le dijeron que podía, después que él falleciera, porque le quedan 3 o 4 meses de vida, le dijeron que podía retirar todos los fondos. ¿Eso es verdad o no? Mira, no estoy al tanto todo el detalle, pero generalmente tú no puedes retirar los fondos. Tú, si ya estás jubilado, o puedes venir o dejar herencia si es que estás en la AFP, o tomar un seguro, y el seguro quizás te pueda ofrecer
entregarte algún fondo adicional. Pero la verdad es que no lo puedes retirar y ahí lo que tiene que hacer es dejar bien planificado con la misma AFP a quién quiere dejar ese dinero si lamentablemente le quedan solo 4 meses de vida. Gino, a propósito de la pregunta de Lucy, ¿qué características tiene que tener una persona para poder optar a esta pensión por invalidez prematura antes de lo previsto? A ver, la pensión por invalidez de verdad es un seguro, hay que entenderlo como tal. Entonces, si tú cumples las características, que me parece que es un 40% de invalidez, y eso te lo certifica la superintendenta de pensiones, que mucha gente incluso está inválida y no le aprueban la invalidez. Ojo. Entonces, pero en estos casos, si es que te la aprueban, ahí el seguro te cubre y te entrega un fondo para que tú empieces a recibir tu jubilación hoy, hasta el momento en que te jubilas realmente, que son los 65 Gino, años. Te había dejado una pregunta planteada de Karina Álamo. ¿A qué edad debo cambiarme a fondos menos riesgosos? A ver, acá lo que nosotros proponemos es que las personas que si tienes más de 50 años, ojalá te muevas entre el fondo C y el fondo E. No te arriesgues más allá porque ya tienes mucho fondo acumulado. Si eres menor de 50 para no arriesgar, años... digamos, no arriesgar tanto. Exactamente. Ahora, las personas somos libres. Y los que somos menores de 50 años nos movemos entre el fondo A y el fondo E porque tenemos la capacidad de asumir un poco más de riesgo. O sea, ahí está más o menos el límite de edad. Álvaro, tenemos preguntas desde la calle. Maipú pregunta... Exactamente, Julián. Señora Cecilia tiene una pregunta sobre su hijo que tiene 48 años y gana el sueldo mínimo. Mi pregunta es, ¿con qué sueldo va a jubilar él a los 65 años si es que la jubilación llega a esa edad? Porque el gobierno quiere a los 70 años que jubilen. Sí. Quiero saber, ¿con qué dinero va a salir? Considerando que gana el sueldo mínimo. Considerando que gana el sueldo mínimo sí, vamos, en este momento. Respondamos esa pregunta, Gino, con la gráfica. ¿En qué fondo se puede integrar él? A ver, son dos preguntas. Mire, una, a ver, el ¿con tema, cuánto se va a jubilar con el sueldo mínimo? Si gana el sueldo mínimo, se debería jubilar lamentablemente con 100.000 pesos mensuales. Eso debería ser si es que trabaja siempre. Es decir, ahí está la gráfica. 193.000 pesos y va a terminar jubilándose con 92, cerca de 92, 93.000 pesos. Exactamente. Esa es la dura realidad. Y ante eso, él tiene que, por lo menos, aunque sea, ahorre 1.000 pesos mensuales descontados por APB. Es decir, tiene que de alguna forma salir adelante de esa situación. Gino, recién yo te pregunté por el APB si alguien se moría y tú dijiste que uno puede retirar efectivamente el dinero y que te cobran una comisión o algo así. ¿Qué pasa cuando uno está afiliado a una AFP y se muere? ¿Qué pasa con ese dinero que quedó acumulado ahí? Tú eres el dueño. A ver, ojo, que es una excelente pregunta. ¿Por qué? Tú eres el dueño de tus fondos. Entonces, si tú te mueres, tú dejas herencia a tu señora, a tu hijo, según tú lo establezcas. Entonces, es una herencia. Incluso, hoy en día la gente se cambia a compañías de seguro, pero si tú te mueres al día siguiente, tú solo dejas un 60% de tu señora, pero pierdes el dinero porque cuando tú te jubilas en una aseguradora, tú dejas de ser el dueño. Entonces, no dejas herencia. Ese es el gran secreto que no te dicen, que en la aseguradora tú no dejas herencia. Pero déjame darte Álvaro, un ejemplo particular, digamos. Mi padre falleció y tenía unos fondos en AFP y estaba divorciado de mi madre, pero no legalmente en Chile. Por lo tanto, los hijos no pudimos retirar ese dinero, digamos. Tuvo que hacerlo su ex señora, que es mi mamá. O sea, es medio engorroso el sistema cuando alguien se muere, cuando estás separado. Es que por eso es tan importante que hoy 5 minutos en la AFP y deja establecido quiénes son los beneficiarios. Y tú dejas a tu hijo. Entonces, por eso es tan importante tomar una cultura de previsión y que hoy nos preocupemos de lo que nos va a ocurrir a futuro. Álvaro. Sí, le has dado mucha importancia a los APB. Y a propósito, Maggi pregunta, si no estoy en ninguna AFP, ¿puedo pertenecer a una APB? Sí, a ver, para eso el primer paso es que te inscribas en la AFP y deposites el mínimo, que son como 15.000 pesos. Y eso en tu cuenta voluntaria. Y después automáticamente tú puedes venir y tener una APB como segunda cuenta, y ahí depositas mensualmente la APB, que es mucho más conveniente que la cuenta obligatoria, insisto, porque el Estado te bonifica con un 15% adicional. O sea, puedo estar sin AFP, pero sí con APB. Pues es decir,
el APB es dentro de la AFP, entonces tienes que crear, aunque sea un fondo de 10.000 pesos en la cuenta obligatoria y después el APB. Tienes que estar en la AFP para poder tener plata en APB. Requiere estar muy activo esto de la APB, de la AFP, porque aparte de estar viendo y constantemente siguiendo los movimientos de a qué fondo me pongo, también uno debiera estar revisando periódicamente que tu empleador te esté pagando la AFP. Porque debe pasar mucha gente que se olvida del tema, está contratado y punto, y deben haber unas lagunas enormes en que tu empleador no pagó. Eso pasa. Es que, a ver, por eso es tomar conciencia. Si hoy uno revisa, a lo menos cada 3 meses en su misma AFP, en la página web, uno revisa si le han pagado las cotizaciones o no. Y si es que no te la han pagado, inmediatamente reclámale a tu empleador, y si es que tu empleador no te toma en cuenta, reclama a la inspección del trabajo. Tiene todo el derecho usted de reclamarle a su empleador. Y si no, lo denuncia en inspección del trabajo. Es así de simple. Es así de simple. Y volvamos al ejemplo. De 40 años de trabajo solo ahorramos 21. Y es por estas lagunas que un mes, claro, en el año no te deposité 2 meses, es un 20% menos de jubilación. Inmediatamente. Y esa meta le corresponde a usted. Maipú pregunta, Gino. Johanna, estamos aquí. ¿Qué pregunta tiene para Gino Lorenzini? Bueno, mi pregunta es la siguiente. Cuando uno cotiza individualmente y al mismo tiempo cotiza, o sea, la empresa te paga la cotización. Usted imponía como independiente y ahora la empresa es la que hace todo ese sistema. Si dice, uno va a jubilar con la misma cantidad, o cambia, o varía. Es que si tú vas aumentando tu sueldo, puede ir aumentando tu jubilación potencial. ¿Pero en este caso es el mismo sueldo, señora? No, diferente. Por ejemplo, cuando yo cotizo independiente, yo coloco mi cantidad. ¿Cuánto gana usted, señora, si le puedo preguntar para sacar el cálculo aquí? ¿O cuánto ahorra, por lo menos? Si es que no quiere decir si es que no quiere decir su sueldo, sí. Sí. 15.000 pesos en la APB. Pero es una... mensual. Es una excelente estrategia la que está haciendo, la felicito, porque si es que es sostenido esos 15.000 pesos, durante 40 años va a juntar un fondo superior a los 100 millones de pesos y eso es una jubilación de 500.000 pesos aproximadamente. Entonces, es una muy buena estrategia la que está haciendo. Pero la pregunta de la señora es que ella está en el APB con 15.000 pesos mensuales, Sí. ¿cierto? Y ahora usted la contrató a una empresa, ¿es eso, no? Correcto. Eso es un adicional que va a su cuenta obligatoria. Pero que mantenga su APB. Pero mantenga su APB. Es decir, la cultura de depositar 15.000 pesos en el APB es mucho más conveniente que la cuenta obligatoria. No pierda eso de la APB, Pero señora. influye el que haya cotizado independiente y ahora que la Por empresa supuesto. se haga cargo de la cotización. Es que está ahorrando el doble. Probablemente la empresa le ahorre 25.000 pesos mensuales, más los 15.000 ya está ahorrando 40.000 pesos mensuales. Oye. Entonces su jubilación podría crecer fácil al doble. Ahora, el cálculo que tú le hiciste. Señora, ¿usted sabe en qué fondo tienen su plata? En el fondo C. En el C. Que es como el... ¿Qué significa el C? Que es más o menos Ese riesgoso. intermedio está un 40% de acciones, Más conservador y un que 60% que agresivo, de... pero- Exactamente, es el término intermedio. ¿Y lo ha cambiado, señora, de fondo? Nunca lo he cambiado. Nunca lo ha cambiado. Bueno, ahí la invitación es que tomes el tiempo de ir a su AFP, exija su clave web, su clave de seguridad, porque con esas 2 claves usted pasa a tener la libertad de refugiarse en el fondo E, porque al final cuando vienen las crisis uno no tiene el tiempo para ir. Entonces hágalo hoy día, vaya y pida sus 2 claves a su AFP. Tenemos a Jimena de Maipú también en línea. Jimena, buenos días. Aló, buenos días. Mi consulta es la siguiente. Mi esposo lleva 33 años trabajando y él está con el sistema antiguo, que era el Servicio Seguro Social. ¿Ya? Muchos de sus compañeros se ríen porque le dicen que es un sistema de los abuelitos. Mi esposo tiene 53 años. Y él le dice, no me quiero cambiar. Pero en el fondo no estamos seguros si conviene para siempre quedarse ahí o le conviene una AFP. ¿Cuánto sacaría, digamos, de jubilación? Él recibe una renta mensual de 600.000 pesos. Por favor, no se felicite cambie. a sus maridos Que no se cambie. y que no se cambie. Que no se cambie por ningún motivo. Que no se cambie. Un aplauso para el marido. ¿Por qué No, motivo? porque funcionaba mucho mejor, digamos. No, la cosa. es que él se va a jubilar con un porcentaje del último de los últimos 3 años de sueldo. Entonces, si es que en los últimos 3 años de trabajo él gana 1 millón de pesos, se va a jubilar casi con 1 millón de pesos. Ah, son claves los 3 últimos años de trabajo en este sistema. En el sistema antiguo, en el IPS Claro. o ex INP. Oye, es buena decisión de ahí, señora, de su marido, ¿ah? Que Oye, no se cambie. quería Oye, preguntarle yo, Julián, perdona, lo de la APB dijimos que uno podía sacar la plata. Si yo estoy afiliado a una AFP, no puedo sacar nunca la plata.
En la cuenta obligatoria. En la cuenta obligatoria tú no puedes retirar el dinero hasta jubilarte. Pero no tengo el plumón. Antes de jubilar. Pero el APB y la cuenta 2 tú las puedes retirar cuando tú quieras. Entonces está la cuenta obligatoria y esta no la puedes retirar. Ya, esta sí o sí cuando me jubile. En el caso de la mujer a los 60, el hombre a los 65. Exactamente. Y después está el APB, que eso tú lo puedes retirar cuando tú quieras. Si tienes una enfermedad, puedes retirar ese dinero. Y también está la cuenta 2, que la cuenta 2 es una cuenta de ahorro que tiene como objetivo largo plazo, mediano plazo, corto plazo, porque la cuenta 2 tú retiras el dinero y en 4 días te entregan toda tu plata líquida. Ya, perfecto. Oye, Gino, una pregunta que yo creo que es buena, pero no la hemos hecho hasta ahora, tiene que ver con, ¿es distinto, hay diferencias entre una AFP y otra? Digamos, que la gente averigüe bien. ¿Hay realmente diferencias entre una AFP y otra? Sí, yo acá voy a ser muy claro. Si tienes más de 3,5 millones ahorrados, sí o sí yo recomiendo priorizar por rentabilidad, es decir, AFP Habitat. Si es que tienes menos de 3,5 millones ahorrados, prioriza por costo y quédate a AFP Modelo. Son las dos AFP con menores comisiones. Menores comisiones, pero a la vez tienen rentabilidades más adecuadas. Entonces todo depende de cuánto tenga ahorrado. Más de 3,5 millones, Habitat, menos de 3,5 millones, Modelo. Incluso solo por cambiarte desde las otras AFP va a aumentar tu sueldo mensual. Entre un 0,2 hasta un 1%, o sea, tu sueldo. Más allá de qué AFP, te pregunto, en 2, 3 tips en los que la persona tiene que fijarse para decidir en qué AFP voy a tener mi plata. 1. Y 2, si yo estoy empleado aquí en el canal, por ejemplo, y el canal me dice, no, la plata va a ir a tal AFP, porque muchas veces pasa, digo, tienen todos los empleados con la misma AFP. Yo puedo decir, no, yo quiero ir a esta otra. Sí, mira, y el paso para cambiarse a AFP es el siguiente. Primero tú tienes que tener tu clave web y tu clave de seguridad. Eso es fijo. Y después tienes que estar en el fondo E. Si tú no estás en el fondo E, por favor, no se cambie de AFP. Primero en el fondo E y después me cambio de AFP, porque si no puedes perder... Hay gente que ha perdido 5 millones de pesos por cambiarse de AFP, por estar en el fondo A. Para cambiarse de AFP, primero en el fondo E y después tú te cambias de AFP. Ya, y yo le puedo decir entonces a mi empleador que me obliga a ir a tal AFP, porque ahí tiene a todos sus empleados, decirle, no señor, yo quiero en esta, por supuesto. Oye, usted es el único, no importa, yo quiero ir a esta. Tú con tu clave web y tu clave de seguridad eres libre de elegir la AFP y tú ni siquiera no llamas a nadie. Tú vas a la página de la nueva AFP en un formulario en 5 minutos y se demora entre 15 a 30 días hábiles en cambiarte los fondos. Por eso, si te cambias de AFP, previamente tienes que estar en el fondo E. Oye, perdona, tengo preguntas. Damaso, por favor. Tengo preguntas acá, hay mucha gente que ha cotizado hace mucho tiempo. Por ejemplo, yo voy hoy a la AFP. Venga para acá. Venga para acá. Gracias. Voy a la AFP hoy día para obtener mi clave. Eso. ¿En qué parte de la AFP me dirijo? Porque uno llega, está lleno de gente, pocas personas te orientan. ¿A qué parte me dirijo? Para obtener tu clave. Para obtener mi clave, para poder yo hacer mi trámite. Atención al cliente y exigir las dos claves. Ojo que algunas AFP solo entregan la clave web y la clave de seguridad es la necesaria para cambiarse de AFP, para cambiarse de fondo. Entonces exija, como vimos recién en un video, yo quiero mi clave web ahora y mi clave de seguridad ahora. Son dos claves. Si no tienes las dos claves, no te sirve. Tienes que tener las dos claves. Si yo voy a una AFP y quiero que me asesoren para saber en qué fondo tengo que tener mi plata, no me pueden cobrar aparte por esa asesoría, ¿cierto? No. Debiera ser algo que, información a la que yo tengo el derecho a acceder. Igual te están cobrando con las comisiones, por todos lados te están cobrando. Impuesto uno no paga en ningún caso por el APB, ¿cierto? Es que no, tú descuentas impuestos. Para la gente, es decir, el APB tiene la letra A y la letra B. La letra A y la letra B. La letra A es para personas que ganan menos de 1.600.000 pesos. Entonces, para la mayoría de los chilenos, la letra A. Y con eso, el Estado te deposita un 15% adicional. Para los que ganan más de 1.600.000 pesos, elijan la letra B porque descuentas tu tasa impositiva. Oye, tenemos preguntas desde Maipú, desde la calle, de aquí en el estudio y también por teléfono, Álvaro. Estamos con Juan, ¿no? ¿Juan? Sí, de Temuco. Hola, Juan, desde Temuco. Buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás, Juan? ¿Cuál es tu consulta para Gino? La pregunta es la siguiente. ¿Hay algún tope mínimo y máximo para el depósito en el APB? Y si el Estado subvenciona el 15% por parejo o depende del monto. No, el subsidio es parejo. No importa si tú depositas 1.000 pesos o depositas 100.000 pesos mensuales.
El tope de ahorro mensual para la APB son 1.100.000 pesos, pero eso ya para las personas que están en la letra B. La mayoría de los chilenos pueden ahorrar 300.000 pesos mensuales y el Estado les va a bonificar este 15% adicional para la letra A de la APB. Mira, tengo una pregunta de Twitter. Clarísimo. Natalia Gracias, Cornejo, gracias Juan, dice, estoy en el fondo D, gano 514.000 pesos brutos y 350 líquidos. ¿Me conviene cambiarme al fondo E? A ver, insisto, cada uno es libre de elegir, pero hoy obviamente estamos anticipando de que podrían venir semanas complicadas y es preferible refugiarse para evitar estas potenciales pérdidas que se podrían venir en las próximas semanas. En 2 semanas más va a ser un periodo bastante crítico, que podría o subir muy fuerte o bajar muy fuerte, y siempre nosotros ante ese riesgo siempre preferimos refugiarnos en nuestra estrategia a largo plazo. Y hay periodos que somos bien claros, rentamos menos. Sí, porque la estrategia siempre es evitar los riesgos cuando aumenta la probabilidad de que Si la AFP quiebra, ¿qué pasa con mi plata? está garantizada por el Estado. Es no menor, porque en la AFP está garantizado por el Estado en un 85%. Es decir, tú no vas a perder nunca la plata. Adicionalmente, la AFP está la AFP y la plata está en una empresa distinta. Entonces, no puedes nunca perder en la AFP. Pero sí en una aseguradora. Si la aseguradora quiebra, tú cooperaste con tu jubilación. Tengo preguntas desde Maipú. Gino. Aquí estamos con Bernarda, quien ha trabajado esporádicamente y no sabe cuál va a ser su jubilación. Sí, yo quiero saber si mi jubilación que yo voy a tener en el tiempo de jubilar, ¿con cuánto voy a quedar? ¿Cómo la puedo calcular? ¿Puedo preguntarle cuánto gana, señora? El mínimo. Son 193.000 ¿Que ha trabajado pesos esporádicamente? Sí, sí. Ah, listo. A ver, acá es súper claro. Qué buena la pregunta. Métase en superintendencia de pensiones.cl, spensiones.cl, y ahí hay un simulador, que es el simulador oficial que le va a decir con cuánto se va a jubilar. Ahora, por estimaciones, si está ganando el sueldo mínimo, se debería jubilar más o menos con 100.000 o 90.000 pesos. En el caso de ser mujer, lamentablemente, las cifras son menores. Sí, vamos a reiterar el cuadro, Álvaro, si podemos, ahí en respuesta también a la señora, que ahí nos dice algunos ejemplos, gama de sueldo mínimo. Si tú ahorras al mes 24 lucas, te vas a jubilar con casi 93.000 pesos. Una vergüenza, perdón que lo diga así. La gente que gana más de sueldo mínimo, o sea, imagínate. Las personas que ganan 300.000 pesos se van a jubilar con la mitad, menos de la mitad, 144.000 pesos. Y si ya una familia o un ingreso de 500.000 pesos, la persona también es con menos de la mitad. Exactamente. 140.000 pesos. Hasta queda uno, si se da cuenta, si yo estoy viendo el programa en este minuto y veo ese cuadro y me entra una depresión feroz porque digo, estoy frita y mi jubilación va a ser muy baja y no me va a alcanzar para sobrevivir dignamente los últimos años de mi vida, que es lo que debe pensar muchas de las personas que nos están viendo. ¿Hasta qué edad estoy a tiempo de meterme a la APB? ¿Hasta qué edad vale la pena hacerlo? A ver, es muy buena tu pregunta. A cualquier edad, las dos estrategias que podemos hacer los chilenos es, primero, ahorrar los 10.000 pesos mensuales en el APB, y segundo, aprender a cambiarnos de fondo. Porque si tú te cambias de fondo, deberías duplicar tu fondo cada 5 años aproximadamente. Entonces una persona ya que está con 50 millones de pesos, incluso puede tener 55 años, pero podría llegar a duplicar su fondo si es que empieza a aprender a cambiarse de fondo. Pero mira qué importante lo que está diciendo. Duplicar el fondo si es que te manejas y sabes cómo moverte en 5 años. Exactamente. Perdón, tenemos preguntas del estudio aquí, si se cruza la gente porque tenemos preguntas de dudas. Sí, yo quiero saber cómo sé en qué fondo estoy y cuál me conviene según mi edad. A ver, tú ingresas en la página web de tu AFP y vas a saber inmediatamente en qué fondo está. Incluso la clave web te la dan automáticamente por la misma página web. Pero cuando comenzó a cotizar, ¿le preguntaron en qué fondo quiere estar? ¿O no necesariamente? No, probablemente le hicieron hay veces que te hacen un estudio de perfil de riesgo. Pero si es que no, te envían directamente al fondo A, probablemente por tu edad. Por mi edad. Exactamente. ¿Y me conviene ese fondo por mi edad? Es que, insisto, esto es un nuevo paradigma. Antes nos decían, si eres joven, al fondo A, si es que eres adulto, al fondo C. El nuevo paradigma es que, si viene una crisis, no importa que si estás en el fondo A, puedes perder mucho dinero y es mejor refugiarse en el fondo E. ¿Y cuándo es conveniente cambiarse? Por ejemplo, yo tengo 23, ¿qué edad me debería cambiar? No, es que los cambios de fondos se dan en promedio, nuestra sugerencia al menos, cada 4 meses tú te cambias de fondo. No es algo que sea todos los días, ni latero, etcétera, etcétera.
Y también tenemos un semáforo que te dice, si está en verde, haz tu vida tranquila, no te preocupes. Y si está en rojo, revisa todos los días la página de Felices y Forrados para que puedas venir y cambiarte. Gracias por tu besito. Nina, Nina. Si me cambio de AFP, ¿pierdo plata si es que estoy en el fondo A? Por supuesto. Reiteremos eso, que es tremendo riesgo. No se cambien de AFP. No, por favor, no lo hagan si es que están en el fondo A. Siempre te cambias primero al fondo E y después te cambias de AFP. Ese es el gran secreto para no perder plata mientras te cambias de AFP. Yo no sé, soy un trabajador independiente, por lo tanto no hay ninguna empresa que me pague las imposiciones. ¿Qué me conviene más? ¿Afiliarme a una AFP o poner la plata en una APB? ¿A la vuelta? Sí. Seguimos con Gino, ¿en qué fondo le conviene estar? ¿Qué va a pasar con su jubilación aquí en el matinal que sirve? Volvemos en instante, interesante tema, ya volvemos al matinal de Chile. Que nos está asesorando y está respondiendo todas nuestras preguntas para saber con cuánta plata nos vamos a jubilar, dependiendo del sueldo y de la cantidad de años, ¿cierto?, en que estemos imponiendo. Claro. ¿Te plantea una pregunta? Sí, pero Oye, bueno, a ver, mientras te acuerdas, la Claudia preguntar, hoy día conviene el fondo E. Y yo quiero reiterar un dato que me ha escrito mucha gente, incluso familiares, me dicen, no es llegar y cambiarse de AFP, no es tan fácil. O sea, es fácil, pero no lo haga porque puede perder mucho dinero en la pasada. Por supuesto, insistimos en el concepto. Si te quieres cambiar de AFP, solo lo haces en el fondo E. Entonces, primero te cambias internamente, que se demora 4 días, te cambiaste al fondo E. Si estoy en el C, estoy en el más riesgoso, qué sé yo, o en el D, me cambio al E. Y te cambias de AFP, del E al E en la nueva AFP. Y con eso no vas a perder absolutamente nada. ¿Y por qué eso? ¿Por qué tengo que estar en el E para cambiarme de...? Porque tiene mucho riesgo. Si estás en el A, como tus fondos se congelan por un mes, imagínate, junio se perdió un 4% y tú perdiste, si alguien tenía, no sé, 100 millones de pesos, perdió 4 millones de pesos y dice, perdí 4 millones de pesos por cambiarme de AFP. No, los perdió porque estaba en el fondo A. Gino, me acordé perfecto de la pregunta que te había formulado antes de la pausa. Si yo soy un trabajador independiente, ¿qué me conviene más? ¿Poner mi plata en el APB o afiliarme a una AFP? Es que, a ver, el ahorro tú lo tienes, el APB lo haces en la AFP. Ojo. Entonces, imaginémonos este trabajador independiente. Yo lo que digo, en la cuenta obligatoria, que depositen los 15.000 pesos una sola vez. Una vez. Y después, en el APB, deposita mensualmente los 10.000 pesos mensuales. ¿Y esto una sola vez entonces? Exactamente. Porque eso es lo ideal. Porque esto no tiene bonificación del Estado. Y esto tiene una bonificación de un 15%. Ya. Entonces, por eso, en vez de estar... ahorrando esto, o pongamos que fueron 10.000 y 10.000, acá si tú ahorras 10.000 pesos, con el APB vas a ahorrar de verdad 11.500 pesos por la bonificación del Estado. Por eso te conviene mucho más el APB que la cuenta obligatoria para un trabajador independiente. Perfecto. ¿Es conveniente juntar productos? Hay algunos lugares donde te ofrecen APB más seguro, más un seguro de vida más APB. Se mezclan algunos productos financieros, digamos, y uno dice, ¿vale la pena? A ver, porque yo quiero venden como que... No, mira, es bien complicado. ¿Por qué? Cuando tú haces el famoso seguro con ahorro, a mí me calzaron por lo menos, que no te dicen las letras chicas que tú no puedes retirar en 5 años la plata. Y si la retiras, perdiste todo, porque te sigue pagando el seguro. Entonces, yo recomiendo mucho más tomar el seguro por separado y ahorrar el APB en la AFP. Si no retiraste la plata en 5 años, ¿vale la pena? Claramente, pero ¿sabes lo que pasa? Es que eso es apenas un 1% de la población. Y el 99% restante, por cualquier motivo, necesita retirar esa plata antes de los 5 años. Tenemos una pregunta desde la calle. Está desde Maipú, Gino Costa. Gino, ¿cuál es la pregunta del señor ahí? Sí, seguimos nosotros en la plaza de Maipú con distintas preguntas de quienes están llegando para acá frente a los fondos de pensión. Su pregunta. Bueno, primero un saludo a toda la comunidad maipucina, a todos los maipucinos y las maipucinas. Y mi pregunta es la siguiente. ¿Qué es más conveniente para la gente que trabaja? ¿Un sistema de reparto o un sistema de capitalización individual o un sistema mixto? Gino Lorenzini está ahí para responder. Es una excelente pregunta. Hoy en día está muy ideologizado y la gente cree que volviendo a un sistema de reparto es la panacea. Y no lo es, porque hoy en día en Europa los países están quebrados, endeudados casi 5 veces su producción anual. Entonces, el sistema, a ver, para explicar a las personas, el sistema en 1960 en Chile, en los años 60, era una pirámide perfecta. Por cada 9 trabajadores activos, solo había uno que se jubilaba. Como era un fondo común, el sistema de reparto funcionaba bien. Pero en el Chile del 2060,
¿Qué es lo que pasa? Que vamos a tener casi que una pirámide invertida, más un rombo pirámide invertida. Y apenas por cada 2 trabajadores va a haber 1 jubilado. Entonces, ese fondo en el sistema de reparto quebraría. Ahora, el sistema de AFP, tenemos los resultados. 6 de cada 10 chilenos se están jubilando con 150.000 pesos. ¿Cuál es la solución? Los neozelandeses fueron muy inteligentes y solo por el hecho de empezar a trabajar, el gobierno le deposita $2.000, que es $1.000.000 de pesos, que es el mismo concepto que nosotros estamos planteando. Automáticamente al empezar a trabajar. Automáticamente, tú comienzas a trabajar y te deposita el Estado $1.000.000 de pesos. Pero como es previsor, tú ganas interés compuesto y ese $1.000.000 de pesos en 40 años se transforman en más de 100 millones de pesos si consigues una rentabilidad del 12% anual. Qué buen sistema. No, digamos que además de alguna manera está ayudando al ahorro, un sistema así está ayudando al ahorro y finalmente la gente a mayor edad gasta más en términos de remedios, salud, qué sé yo. Si la gente tiene ese dinero es más fácil también para el Estado. O sea, hay un sistema que está mal organizado acá. Pero imagínense que hoy en día el Estado quiere aumentar la edad de jubilación a 67 años parejo. Y hombres y mujeres. Hombres y mujeres. Y lo que nosotros planteamos es que la jubilación tiene que ser flexible. ¿Qué quiere decir esto? Si tú ahorraste 100 millones de pesos y tienes 55 años y te quedaste desempleado, ¿qué puedes hacer? Endeudarte. Es decir, realmente es un drama. Hay 7 de cada 10 adultos mayores de 60 años está desempleado y no se puede jubilar. ¿Y cuál es nuestra propuesta? Que de esto, que le va a dar, no sé, un 4% anual, que son 4 millones de pesos, retira aunque sea la mitad, 2 millones de pesos. ¿Qué conseguimos con eso? Que se jubile a los 50 años si está desempleado, que reciba un ingreso menor, pero la jubilación va a ir creciendo año tras año. Yo no te quiero preguntar por mucho público que nos ve, está en la casa ahora, las dueñas de casa. ¿Qué pasa con la dueña de casa, digamos, que... ¿Cómo se cotiza? Si no se ha cotizado, ¿se puede cotizar como independiente? ¿Cómo lo hace? Como independiente debería cotizar y les recomiendo, insisto, como independiente solo un depósito en la cuenta obligatoria y todo el resto en el APB mensualmente. Mensualmente en el APB, aunque sean 10.000 pesos mensuales. El efecto en el largo plazo, en 40 años, es que se va a jubilar con más de 100 millones de pesos si es que deposita en el APB. ¿Qué pasa una persona que se cotizó un año? Independiente, me refiero, y después tiene una laguna porque se le olvidó, perdió la pega, no le entró ningún ingreso, durante 6 meses, después vuelve a... Esa laguna queda y te marca para siempre, digamos. Por supuesto. Ahí otra de nuestras propuestas es que del seguro de desempleo automáticamente te pague tu cotización aunque sean 10.000 pesos mensuales. ¿Sí, no? Incluso, ¿sí? No, termina, no me te hago una pregunta de Twitter, por favor. No, más que nada... El Estado debería venir y reasignar el seguro de desempleo para no tener lagunas. Y con eso la jubilación sería el doble. En vez de ser 150.000, saltaría automáticamente a 300.000 pesos. Pero perdón, Álvaro, con esto termino. Sí. ¿Pero puedo yo cubrir mi laguna? Por ejemplo, por supuesto. Recibí una plata a los 6 meses y hubo 6 meses que no coticé. ¿Puedo decir, señor, esto es sí. Mayo, junio, julio, agosto? ¿Sí? Exactamente. Tú puedes ir y depositar en el APB esos 6 meses 60.000 pesos y con eso la vas a cubrir. Pero, ojo, este es un dato no menor. Los 10 primeros años laborales son los más importantes, se ahorra más del 50% de la jubilación. Los 10 primeros años. Los 10 primeros años se ahorra por el efecto del interés compuesto. Entonces, si tú los 10 primeros años eres sostenido en tu ahorro, el momento más importante para ahorrar es cuando joven. Con eso puedes tener una jubilación extraordinaria porque ya formas un fondo necesario que a lo menos 2 millones de pesos para partir para que eso se proyecte en más de 100 millones de pesos de jubilación. Ya, Alvarito, vamos con tu pregunta. Pato Alcocer te pregunta, Gino, ¿qué es mejor, ahorrar en APB o en fondos mutuos? A ver, acá hay un tema. El APB en un fondo mutuo, ¿qué es lo que pasa? Que la comisión es de un 3%. Entonces, esto nos quedó... Ya. AFP o fondo mutuo. Fondo mutuo. ¿Cuál es la diferencia? Es que, primero, costo. El costo del APB es de apenas un 0,6% anual. Si ahorro 100.000 pesos, mi costo son 600 pesos. En los fondos mutuos es entre un 2 y un 3% anual. Es decir, 3.000 pesos. No, sí, 3.000 pesos, efectivamente. ¿Qué es lo que pasa? Esto a nivel de costo. A nivel de rentabilidad, si tú usas Felices y Forrados vas a conseguir entre un 10 y un 20% anual. Depende del fondo. Con la estrategia de cambio de fondo. Okay. En cambio, en el fondo mutuo, la rentabilidad del año pasado fueron aproximadamente un 6%. Entonces, el costo es menor y a la vez consigues una mayor rentabilidad. Oye, quería preguntarte además, porque los papás siempre queremos lo mejor para nuestros hijos y si es posible ahorrarle platita desde el día que nacen, mejor aún.
¿Qué conviene más como mamá o como papá? ¿Depositarle a la guaguita cuando nace en una cuenta de ahorro en el banco o de frentón meter esa plata en el APB? A ver, de frentón, ojalá meter esa plata en la cuenta 2 de tu hijo. En la cuenta 2. Es la cuenta 2 de tu hijo, porque lamentablemente, y esto es un llamado al gobierno, ojalá que se cree el APB para los niños menores de 18 años. Hoy en día no puedes tener un APB para una persona menor de 18 años. Es solo para los trabajadores mayores de 18 años. Entonces, ahí hay un llamado al gobierno y que por favor cree el APB para incentivar el ahorro a los hijos. Hoy tenemos llamada desde La Reina. Jenny, buenos días. Buenos días. ¿Cómo estás? Bien. Sabes que mi pregunta es la siguiente. Mira, yo impuse cuando estaba trabajando, pero ya no voy a imponer más, porque yo tengo una jubilación que se casa con un uniformado. Entonces recibo un Montepío, si a él le llegara a pasar algo, quedo automáticamente asegurada. Yo y los niños, ¿puedo recuperar mi plata, que no es menor? De la AFP, no, tendrías que integrarla probablemente, es decir, no estoy al tanto de los detalles, pero lo más probable es que no te permitan retirar ese fondo y sí lo puedas integrar con el tema del Montepío. Finalmente no vas a poder retirar el fondo de la cuenta obligatoria hasta que te jubile y saque el dinero mensualmente. O sea, voy a pensar que esa plata la tengo perdida, no la voy a recuperar. Es que tú lo puedes ver como una plata perdida, pero si tú aprendes a cambiarte de fondo, aunque sean 10 millones que se quedan ahí, si es que tú sigues con tu estrategia tradicional, que es quedarte en un mismo fondo, esa plata no va a rentar tanto. Y si tú te cambias de fondo, cada 5 años vas a multiplicar esos 10 millones, se van a transformar en 20 millones. Es uno de los principales patrimonios que uno tiene. Es perdida si uno no está encima y va viendo. Exactamente. Oye, gracias a Jenny, un besito para ti. Te quiero preguntar por casos particulares también que son importantes. Trabajadoras de casa particular. Sí. Digamos que es obligatorio, digamos, que la gente les imponga como corresponde. Y no tan solo eso. En el caso de ellas, te pregunto, porque se cambian muchas veces de lugar de trabajo. ¿Qué pasa ahí? ¿Tienen que seguir con la misma AFP? Es que siguen siempre con la misma AFP, pero la trabajadora de casa particular tiene una ventaja, que es, hay una cuenta adicional, que es la cuenta número 4, que es de indemnización a todo evento. Entonces, esta indemnización que tienen las nanas, ¿qué es lo que pasa? Que ella renuncia y automáticamente va a tener 300.000 pesos, que fue lo que el empleador le depositó mensualmente. Entonces esa es una gran ventaja, porque si se quiere ir, siempre va a tener la plata en la AFP y la puede retirar cada vez que se cambia de casa. Quería preguntarte uno entiende que la persona cuando decide jubilar no debería trabajar más. ¿Esto es tan así o uno eventualmente podría seguir trabajando, solo que no pagando las cotizaciones? No me respondas todavía. Pausa comercial. Regresamos con la inquietud de la Claudia. ¿Te vas a acordar? Y si tienen más preguntas, Yuri, nos pueden llamar al 2762-1447. Ya volvemos. Estamos conversando del tema previsional, digamos, que es fundamental. Y tú dejaste una pregunta planteada. Sí. Se supone que cuando yo me jubilo no puedo seguir trabajando. Claro. ¿Cierto? ¿Qué pasa si yo me jubilo? ¿Puedo seguir trabajando solo que no cotizando, digamos, no cobrando? Si tú ya estás jubilada, haces un procedimiento en la AFP y tú dejas de pagar el porcentaje del 10% de ahorro y puedes dejar de imponerte una vez que ya estás jubilado en la legal. ¿Sabes lo otro que me preguntaban por Twitter? ¿Qué otra posibilidad tengo si no quiero cotizar en una AFP? Lamentablemente, hoy puedes tener muchas opciones de ahorro, pero en el futuro, a partir del 2015, va a ser obligación a todos los chilenos que tengan boleto honorario de ser independientes, van a tener que ahorrar en la AFP, se lo van a descontar el mismo servicio de impuesto interno, nos va a pasar la plata a la AFP. Si soy estudiante y no estoy trabajando, igual puedo cotizar en la APB si soy mayor de 18 años, Exactamente, ¿cierto? Exactamente, con la cuenta obligatoria. Mira cómo hemos aprendido, Julián. Mucho, hay muchas inquietudes que todavía siguen pendientes. Una pregunta, entonces, recomendación, no sé si por semana, pero para este momento es fondo... no lo puedes decir, yo lo digo, sí, yo ya los he leído en Felices Forrado. Fondo E, y tiene que ver con la coyuntura. Exactamente, se vienen un par de semanas con mucha volatilidad en los mercados y hay que refugiarse. Probablemente, insisto, puede que esto o salte o caiga, pero ante el riesgo de que caiga muy fuerte, que es lo que se está viendo, es mejor refugiarse. Gino Lorenzini, muchas gracias por haber aclarado todas estas dudas y quedas cordialmente invitado para que sigas viniendo y así la gente sepa, espere tu espacio y te pueda formular todas las preguntas. Muchas gracias. Muchas gracias, que estés muy bien. Muchas gracias. Nos vemos pronto, Gino. Muchas gracias. Y Claudia, a continuación vamos a recibir a un tremendo invitado. Vamos a conocer su experiencia de vida. Es un destacadísimo animador de Canal 13.